¿Por qué esta escena es tan buena? Pero sobre todo, porque esta escena marca el inicio de Eren Yeager como el villano. Para entender esto hay que reconocer varias cosas. Una es que Eren sí es el villano, al menos al final de la obra. Y la segunda es que aunque este es el protagonista de su obra, eso no define que su camino tenga que ser el del típico viaje del héroe. Eren es el villano, pero no deja de ser el protagonista por el cual la trama se mueve a través de él. Por lo que perfectamente es un personaje diseñado para cubrir ambos términos en un solo personaje. Así que para esas personas que opinan diferente por alguna norma de guión o lo que sea, háganme caso. No hay un problema y tampoco existe alguna regla que determine una contradicción de ambos términos literarios en dicho personaje. Por lo que ya sin entrar más en el debate, me gustaría citar las siguientes palabras que describe de forma excelente esta grandiosa escena de Eren señalando al mar, y esta dice: entonces, lo que nos conduce a poner el rótulo de villano en un personaje de esta historia es el hecho de que comprendemos sus motivaciones, pero no las compartimos. Al contrario, las repudiamos, y mientras más fuerte sea este repudio, más villano será nuestro villano. Firma Roberto Augusto. Lo que hace especial a Eren a diferencia de otros villanos es que como espectador tuvimos la gracia de verle crecer, entender y sorprendernos con el personaje, por lo que sus motivos del por qué hace lo que hace, aunque ya al final entendemos al completo sus acciones, nos dan esas facilidades de entender como nunca al personaje y muchas veces estar de acuerdo con su visión de las cosas, aunque nuestro subconsciente o personas que sí entendimos la obra comprendamos que las acciones de Eren no dejan de ser en extrema una completa barbaridad, como lo es el genocidio del 80% de la población mundial. Pero como todo buen villano, para poder entender mejor estas contradicciones y pensamientos de Eren, primero tenemos que entender sus motivaciones y por ende su decadencia hacia lo más bajo de la moral del mismo. Para empezar, supongo que todos los que ya estamos aquí conocemos la historia de Eren, un niño que desde muy temprano tuvo que ver cómo devoran a su madre viva, mientras que esos mismos titanes invaden el Muro María, haciéndolo de aquel día ese evento traumático que marcaría por siempre la psiquis del protagonista, jurando venganza hacia los titanes cada vez que podía. Por lo que ya desde aquí notamos a un Eren que, si bien no deja de ser un niño en el peor día de su vida, el cómo se retuerce en su mismo odio denota que lo de este chico no es normal, haciendo que sus impulsos, al igual que sus pensamientos, no conozcan límites algunos antes de tomar cualquier acción drástica, algo que como bien se vería muchas veces en el futuro. Pero por otro lado también tenemos a Armin, que muy diferente a Eren, pese a ser amigos desde muy pequeños, no deja de ser él siempre el que más virtudes posee intelectual como moralmente, y por lo mismo muchas veces la voz de la razón del trío Emma. Pero cuando tan diferentes sean ambos personajes, más unidos se hacen ambos amigos al compartir una meta u objetivo, y esa meta siempre fue aquel sueño de ver más allá de los muros, esos tontos paisajes que en un principio tan solo eran una fantasía sacados del libro de Armin, algo que sería de suma importancia de lo que alguna vez fue la inocencia de Eren. Por eso el arco del retorno a Shiganshina me parece una obra maestra, porque no es solo que sientan las bases para la mayor revelación de la historia, sino que también exploran a ambos personajes en base al futuro de los mismos, y esa es la antesala para la caída del héroe, pero también el nacimiento del otro. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Es también el mismo título del sacrificio del verdadero héroe de esta historia, Armin Arlet. Por eso, cuando Eren enfrenta a Levi por la inyección del fluido titán, este revela que quien el más merece esa inyección es Armin, ya que él fue clave para muchas victorias de la humanidad hasta ese momento, como lo fue la idea de sellar con una piedra el distrito de Trost, y también el responsable de descubrir al titán femenino. Pero más que nada, a diferencia del mismo Eren, este también fue el único de ambos que no se olvidó de aquel sueño de por fin ver a los paisajes de aquel libro, mientras que Eren solo se hundía en la venganza de acabar con todos los titanes. Y como si fuera salido de un guión perfecto, porque lo es el mismo Eren, sea por desesperación o no, quien proclama a Armin como aquel salvador de la humanidad, siendo a la vez un presagio de lo que también sería el final de la obra. Por eso por fin llegamos a la escena en donde Isayama, gracias a una excelente escritura, define a ambos personajes para lo que el destino les separa más adelante, y es la escena
de la playa. Y es que después de saber toda la verdad del mundo y por fin hasta llegar al límite de la isla Paradis, los de la Legión observan el mar por primera vez, siendo el sueño de Armin finalmente una realidad. Pero para lo que Armin era una inocencia finalmente cumplirse, para Eren todo lo que debería ser también ese sueño cumplido se convierte en un tormento constante, ya que Eren sabe perfectamente que esto no es el final, sino tan solo es el comienzo de algo mucho más grande en donde ni siquiera él podrá detenerlo, dando una oración que perfectamente combina con su agonía de lo que se avecina, en donde se pregunta de si terminar con los del otro lado del mar finalmente lo harían libres. Pero lo que lo hace aún más aterrador estas palabras de Eren es que él lo sabe que en el futuro él lo aplastará todo desde que besó la mano de Historia, por lo que sabiendo la respuesta aún se pregunta de si serán libres después de esto, dándose la confirmación de lo que hará sea de libre albedrío o no, lo hará porque así lo decidió él y así lo deseó él, siendo esta escena a la que yo considero la caída del héroe. El arco de Marley es cuando por fin ya vemos a un Eren Yeager como el villano en sus acciones, porque no solo que lleva el caos a lo de Marley, sino que por su culpa también uno de sus seres queridos es asesinado en consecuencia de sus acciones. Pero, ¿por qué esto? Si bien Eren ya había casi que rescindido su destino al final de la tercera temporada, esto no quita que su proceso tuvo que ser algo natural para que sus acciones en el presente sean lo que son. Por eso me gustaría analizar quizás el mejor capítulo de la serie, y ese es el del retumbar. Sin duda alguno, este capítulo abarca quizás el mejor dilema escrito en un personaje, y es que aquí, luego de que Hanji, Eren y los demás visitaran a Marley para crear un consenso en son de paz para los eldianos del resto del mundo, Eren se topa con un niño llamado Ramsey, en donde es golpeado por ser carterista. Pero lo que Eren se da cuenta es que ese niño es el mismo que en el futuro aplasta cruelmente, por lo que en un dilema se pregunta de qué tan hipócrita tendría que ser para salvarlo de aquellos hombres y en un futuro lo va a terminar matando, pero que aún así simplemente no lo puede tolerar, por lo que le termina salvando, y en más adelante es cuando por primera vez luego del Time-Skip finalmente entendemos al verdadero Eren tras de sus decisiones. Y es que lo aterrador viene ahora, porque después de rogarle al niño que lo siente por lo que le hará en un futuro, Eren menciona que lo que simplemente le llevó a lo que hizo es de ver la verdad del mundo y decepcionarse con esta, ya que su decepción fue tan grande que simplemente no lo podía aceptar, de que no puede aceptar que lo más lógico sería que su isla sea la que desapareciera en vez del resto del mundo, ya que Eren siempre fue así. Él entiende que todos somos especiales y entre su gente o cualquier ser querido, él tiene la voluntad de elegir siempre su libertad, por lo que esa escena del Freedom es la perfecta ejemplificación de esto, porque mientras Eren sueña con la vista del mundo volando desde el cielo representando su libertad, la realidad es que esa libertad es el infierno bajo sus pies, una libertad por otra o una libertad por millones. Algo es seguro: Eren se intenta autoconvencer de que es así, y por eso no es hasta que al final Eren Yeager despierta de un profundo sueño alterna a su realidad, siendo este momento uno de los mejores dilemas tratados en un villano como nunca antes. Los que ya me conocen ya saben qué opino del final de la obra, y es que sin más simplemente me parece un final perfecto, porque no es solo como la obra siempre estuvo condicionada a tener ese final con la respuesta del todo, sino que también tuvo que satisfacer a las consecuencias de las acciones de Eren, y esto último es lo que mejor hace en su recta final, porque ya después de la revelación de Eren es cuando finalmente entendemos por qué de sus acciones, no solo que ya desde antes sabíamos que este era el camino más lógico, sino que también ese camino tenía que tener unas buenas respuestas a esas decisiones, del por qué eliminar el 80% de la población y qué le llevó a tomar ese camino. Eren explica que no sabía cómo, pero tenía que hacerlo, que todos los caminos que veía conducía a este, ya sea pasado o sea futuro, todo tenía que ser así. Por lo que nos preguntamos, ¿era Eren libre o simplemente fue esclavo de su libertad? Según Eren, cosas como ser el culpable de la muerte de su madre tuvo que ser así, porque si no su realidad no tendría sentido. Bertolt tenía que vivir y su madre tenía que morir para Eren ser lo que es hoy, dándonos la revelación de que Eren
Eren, al momento de acceder al poder fundador, se convirtió en un semidios omnisciente, en donde su influencia estaba presente en cada parte de su línea existencial, siendo responsable de muchas cosas como de por ejemplo lo de su madre, para así mantener el orden, ya que si no, el resultado sería una paradoja temporal en donde si esto no pasa, lo aquello tampoco pasaría. Por lo que tú imaginas todo lo que tuvo que pasar Eren en ese momento, tan así que él mismo explica que toda su cabeza acabó siendo todo puré, por lo que muchas veces intentó cambiar el futuro hasta que se dio cuenta de que simplemente no podía. Por lo que esto nos hace una pregunta: ¿realmente podemos echarle toda la culpa a Eren? ¿Tenía otro camino? Pues no lo sé, pero lo que sí es seguro que él mismo se autoconvence de que lo que tiene que pasar va a pasar, deseando como por ejemplo arrasar con todo como alguna vez imaginó al mundo del libro de Armin, por lo que eso es lo que más interesa del personaje, de cómo Eren se contradice consigo mismo en si así lo quiso o simplemente así tenía que ser el destino, dándonos el ejercicio de analizar e interpretar tales acciones del personaje. Pero lo que sí es seguro que no por eso Eren deja de ser un genocida, y la obra perfectamente lo sabe. Isayama entiende que ante las acciones de su personaje el final debe ser consecuente a estas, y por lo mismo es Eren quien toma la decisión más fuerte de todas, y es el no disfrutar de todo su sacrificio para que sus amigos gocen de su libertad hasta el día de sus muertes, porque pese a su objetivo al final fue noble dentro de todas las cosas, fue un objetivo manchado de millones de sangre, dientes y pelo, por lo que simplemente no sería capaz de vivir con ello, ya que desde antes de saberlo esa decisión fue tomada, ya que no solo eso, sino que por su culpa también les hizo pelear a muerte con Floch. Sachi y Hanji terminaron muertas, y por si fuera poco terminó manipulando a su padre para conseguir su objetivo final, por lo que poéticamente el final de Eren Yeager no podía ser más de perfecto que no poder disfrutar de apenas un poco de todo lo que sacrificó, siendo sin dudas una excelente revelación del villano. Otra escena de la que quiero comentar es la despedida de Armin y Eren, y es que esta escena combina perfectamente con aquella escena de la playa en la tercera temporada, siendo ambas la pregunta y la respuesta a la otra. Y es que la primera escena, en donde por primera vez ven el mar, Eren se pregunta de si eliminar a todos los del resto del mundo le harán libres, por lo que en paralelo de la última escena, esta se responde a sí mismo sin necesidad de algún diálogo, sino solo observando el plano de aquel mar de sangre cual yacen en sus pies. De por sí la escena es dura, porque a la vez que te contesta la primera pregunta de Eren, más de que si valió la pena o no, su método fue horroroso e imperdonable. De hecho, Armin nunca se refiere al acto de Eren como un sacrificio, sino como un error en el que millones de personas inocentes tuvieron que pagar, y que por ende él tendrá el deber de hacerle valer la pena, porque aún fueron ellos mismos los únicos que traicionaron a su pueblo para frenar al genocidio de uno de sus seres más queridos. Armin también comparte la culpa de Eren, le hace saber que en todo esto él también tiene que ver, que de hecho, de si no fuera por enseñarle aquel día ese libro, nada de esto hubiera pasado, dándole a Eren al menos un último alivio antes de su muerte, y es el de no cargar con todo él solo, dándonos otra vez una referencia de aquella escena en la playa de Paradis, y algo de que Eren nunca pudo ver aunque lo tenía en sus pies, y es la presencia de sus amigos, como por ejemplo la alegría de ver el sueño de él tanto como el de Armin volverse realidad. Por eso la caracola representa ese sueño compartido de Armin y Eren, como ese vínculo que ambos siempre han tenido, pero que por un momento Eren se olvidó de todo ello y en pos de querer proteger a sus seres más queridos terminó por cargar él solo todo ese martirio del poder del titán fundador, siendo Armin quien les recuerda con la misma caracola, pero ahora ensangrentada, de que esta vez no está solo, porque tanto Eren como él se verán en el infierno, siendo este un final más que perfecto para un sueño que por circunstancias del destino mutó a la pérdida de millones de vidas inocentes. Simplemente un final que también es más que poético.
Y en cuanto al final de la obra como tal, más allá de que Eren al final sí pudo salirse con la suya gracias también a la determinación de Armin, nuevamente Isayama nos deja una reflexión de lo que siempre será el eterno ciclo del odio. Y es que por más que sigamos existiendo y aprendiendo uno del otro, el destino siempre se repetirá, porque como bien dice el dicho, el que no conoce su historia está condenada a repetirla, siendo justamente una frase que también habla del pesimismo como una sociedad efímera, y es que nadie vive tanto tiempo como para poder pasar la historia de generación tras generación, porque llegará un momento en el que esta nuevamente se olvidará y por ende otra vez como sociedad ignorante de su pasado se volverá a cometer los mismos errores del pasado, tal y como la serie muestra al final de sus créditos. Y bueno señores, hasta aquí el video del por qué Eren me parece, además de un buen protagonista, un villano perfecto con un final más que poético, por lo que de verdad espero que hayan disfrutado mucho del video, porque quien quita que en un futuro me anime a hacer el análisis definitivo de Eren Yeager. Por lo que eso, gracias por llegar hasta aquí y recuerden, nos vemos en la próxima.